Bueno, vamos volviendo. Vamos a esperar un cachito que se conecten todos. Franco, Sí. sí, ahí te digo, me dio. Oh, sabes, lo perdí de nuevo. Ya te digo. No hay problema. Si no, vamos siguiendo con alguna otra consulta y después me tirás los resultados. ¿Bien? Me dio 784. Bueno, lo anoto. ¿Esa es la reacción cuál? B, La reacción B, 700. 84. Y después la reacción A. No, no la calculé porque digo, no, me lo Bueno, hice todo y mal. te dio distinta entonces a la que está publicada. A ver la que Sí, está porque publicada. Sí. 80 y pico dice la que está calculada. O sea, me parece muy raro. Pasa El... que a mí me dio Ah, igual, bien, bien. No, déjame revisar capaz pero que... a mí me dio igual, pero pasa que después los consulté con otros compañeros y me dieron a entender unas cosas que no habían yo tomado en cuenta. Por ejemplo, la distancia de A a L es 1 metro y la distancia de A a H son 3,6 metros. Sí, yo lo. Ah, no, desde. ¿Cuál es H? estamos hablando del H es el número pintor. 10. Ah, espera un segundo. Sí, O sí, sea, sí, sí. de A a H El es el pintor, 10. es No, es 3,4, 3,6. ¿no? Claro, pero pasa que en el gráfico figura así, pero en realidad el pintor se ubica como al final de la estructura, por así decirlo. Entonces, no tomaría ese 1, sino sería 1,2 más el 2,4. Y así fue que me dio, pues. Bueno, lo reviso porque acá también tengo distinto el cuaderno, así que lo voy a revisar bien y lo voy a corregir. Seguramente hay un error ahí en lo que está publicado. Bueno, ustedes lo que pueden hacer siempre para verificar que esté bien es que efectivamente les dé el sistema se satisfaga con esos valores que encontraron. Entonces, si ustedes encontraron la reacción B y la reacción A, cuando vuelven a calcular los torques, tienen que darle 0. ¿Sí? Si ustedes verifican que satisface el sistema de ecuaciones, entonces significa que está bien. No, bueno. ¿Bien? Yo voy Así a que volver a lo revisarlo voy a porque... terminar. Dale. Aunque sea, si vos sacaste esa sola reacción y querés verificarla en la misma ecuación, lo podés hacer. Es la única manera de verificar la solución del sistema. No, claro, pero si yo tenía mal planteadas ecuaciones, pero me No, dan lo que claro. vos. Tal cual, tal Claro. cual. Eso es verdad. Eso es verdad. Esto siempre hablando del sistema bien planteado. Bien. Aquí, bueno, 833. Y lo que está publicado es, acá lo tengo, en el 10 yo tengo, claro, 82,2 y 833. 833 está bien, ¿no? Esa está publicada así la reacción B. Bueno, entonces lo reviso. Dale. Franco, Sí, ¿quién habla? Brisa, yo ayer Bien. había tenido una duda porque, viste, cuando vos planteás en el ejercicio 14 el momento de inercia, no sé, bueno, ese que dice ICM, nunca me sale el nombre. Centro de masa. Momento de inercia respecto al centro de masa. Bien, bueno, viste que vos usás 3 medios, Sí. lo usás por el teorema, ¿no? Bueno, lo planteamos. Vamos a ver si esta vez sale en el pizarrón. Porque ayer No, ¿sabés por qué te preguntaba? Porque en el apunte, o sea, donde tenemos, o sea, en realidad, en el anexo, para el centro de masa de una esfera hueca de paredes delgadas, dice que es 2/3. Claro, pero una esfera hueca. Ah, bien. Yo quisiera
que me salga la pantalla, yo ya no sé cómo es esto. Ah, bien, ahí. Esperen que quiero conectar mi celular y que se observe eso. Voy a colocarlo aquí. Bien. Bueno, vamos a ver eso entonces. Entonces, si nosotros tenemos lo siguiente, vamos a hacer un esquema de la situación. Tenemos la mesa, ¿sí? Tenemos el cilindro y desde el centro una cuerda, una polea y que está unido a otro cuerpo. ¿Bien? ¿Me van siguiendo? Sí, Franco. sí. Perfecto. Entonces, cuando nosotros queremos calcular la aceleración del sistema y demás, lo que vamos a hacer es representar todas las fuerzas. Ayer lo llamamos, pero no lo hicimos a este, ¿no? ¿O lo hicimos? No, a ese también lo resolvimos. Lo que pasa es que yo tenía un problema que cuando veía el anexo me decía 2/3 Claro. y cuando veía el cálculo que habíamos hecho decía 3/2. Entonces Bien. eso me confundía. Por eso, creo que ayer lo que hicimos fue poner el resultado final así, pero no sé si lo alcanzamos a despejar bien. Vamos a representar entonces las fuerzas. Recordemos que tenemos, la polea tiene masa despreciable, ¿verdad? En un inciso, pero en el otro no. Sí, sí, en el primer inciso me parece que en el A creo que tiene masa despreciable. Bueno, ¿querés que hagamos el A que es más sencillo? Sí, no, es que lo planteé, como lo habíamos hecho ayer con vos, al principio, bueno, lo planteé teniendo en cuenta lo de la esfera hueca con paredes delgadas y me daba otro resultado. Claro, pero esto es un cilindro. Bien, entonces lo que yo debería hacer es tener, o sea, plantear el teorema de Steiner y sumar el cilindro sólido y el cilindro hueco. No. ¿Por qué hablas de un cilindro hueco vos? No, porque como decía 3/2, y yo digo, bueno, planteo el Entonces, teorema de ya, Steiner. vamos a hacer Steiner acá. ¿Sí? Bien, Vamos a decir que esto es un cilindro cuyo momento de inercia respecto al centro de masa está tabulado y es 1/2 por la masa por R cuadrado. ¿Bien? sí, te voy siguiendo. Entonces, cuando yo quiero calcular la sumatoria de torques, vamos a escribir acá, la sumatoria de torques, la voy a calcular respecto a este punto, al punto de contacto. ¿Sí? Entonces pongo O. Este va a ser mi eje que le llamo O. Va a ser el momento de inercia respecto a O por alfa. Siempre que yo tomo un torque que no es en el centro de masa, entonces el momento de inercia no va a ser el que es respecto al centro de masa, va a ser el momento de inercia respecto a ese eje. Entonces sí o sí acá voy a aplicar Steiner. ¿Bien? Pero cuando te da, viste que hay algunos momentos de inercia que no están en el centro de masa que están especificados. Están tabulados, sí. Están tabulados. Si están tabulados, bárbaro. Ah, perfecto. Si uno identifica el eje que está tabulado, se usa ese. Pero sale de aplicar, recuerden, la suma del término m por distancia al cuadrado, que la distancia va a ser lo que yo lo desplazo. ¿Bien? Entonces, en el cilindro, la sumatoria de torque, la única fuerza que va a hacer torque, recordemos que aquí tenemos, este es el peso, va a estar la normal, y va a haber una fuerza de rozamiento. ¿Sí? Que todos esos los torques de la fuerza de rozamiento, del peso y del normal, se anulaban porque pasaban por el punto ese. Entonces la única fuerza que va a ser torque va a ser la tensión, que lo multiplico por la distancia, que va a ser el radio R, ¿sí? Este radio R, y esto va a ser igual a, cuando hago Steiner,
Recuerden que siempre esto que tengo acá arriba va a ser el momento de inercia respecto al centro de masa, más la masa por la distancia al cuadrado, por alfa. Entonces, aquí tenemos 1/2 por la masa por r cuadrado, más la masa y la Bien, distancia. Franco, Sí. ahora, vos aplicás Steiner porque el torque lo estás haciendo respecto a un punto que no es el centro de masa. Correctísimo. Bien, esa era la parte que no me quedaba clara, por eso no lograba identificar. Sí, sí. Si yo calculara torque respecto al centro de masa, ¿sí? Me van a provocar torque de rozamiento, ¿sí? Y ahí voy a tener el momento de inercia respecto al centro de masa. Por eso es importante indicar en la suma de torques y en el momento de inercia la misma correspondencia respecto al punto que estoy tomando. ¿Sí? Si tomo torque respecto al centro de masa, es momento de inercia respecto al centro de masa. Si lo tomo respecto a otro punto, un punto O, va a ser el momento de inercia respecto a ese punto. Y ahí hago Steiner. ¿Bien? Sí, sí. Entonces, fíjense que acá, cuando me queda tensión por el radio, me va a quedar igual. 1/2 de masa por r cuadrado más masa por r cuadrado, me queda 3/2 de la masa por r cuadrado. Y alfa, como va a ser la aceleración del centro de masa sobre el radio, aquí recuerden que pasamos multiplicando, el radio queda radio cuadrado, se cancela, y me va a quedar lo que teníamos antes. ¿Se entiende? Bien, sí, después me dio todo como lo teníamos planteado, así que era esa mi duda, ¿por qué lo planteamos al torque como 3/2? Sí, bien, bien, bien. Perfecto, si se entendió. Continuamos con algún otro, si no hay más dudas de este. No, yo en particular no tengo más dudas de este, Franco. No lo grabé, espere. Qué problema este. No sé qué pasó, no grabé la pantalla. Bueno, entonces... No, pero creo que está grabado en el de ayer, me parece. Claro, pero bueno, quería grabar la clase en sí. Bueno, no, el de ayer al final solamente fue la primera parte del ejercicio del pintor que está en el andamio y el de la rueda un cachito, después no salió nada. Bueno, continuamos entonces. ¿Alguna otra duda? ¿Me escuchan? Sí, Franco. Bueno. Yo ponele tengo duda en el 15 y en el 16. Esos dos me costó bastante, o sea, como plantearlos y nada más ponerle que el 15 tiene un ángulo y todo eso me costó. El 15, sí, el 16 por ahí tiene lo suyo, un poquito más complicadito. En el 15, si quieren, hacemos un planteo que es parecido a este, parecido al que tenemos en el pizarrón, la única diferencia es que tiene un cierto ángulo de inclinación en la mesa, ¿sí? Entonces, si borro esto, lo que vamos a hacer entonces es darle un ángulo a la mesa, ¿bien? Y colocamos el cilindro aquí. Bien, entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es representar las fuerzas actuantes. Entonces, aquí voy a tener la fuerza peso. Voy a tener la fuerza peso. ¿Sí? Voy a tener la normal. Y observen que, bueno, yo aquí en este tipo de problemas lo que siempre vamos a hacer es suponer una dirección de movimiento. Porque aquí va a haber un rozamiento. Siempre hay rozamiento cuando hay rodadura. Cuando algo rota y se traslada, con la condición de rodadura, digamos que no desliza, yo siempre tengo un rozamiento. Pero el sentido del rozamiento va a depender hacia dónde se mueve. Bien, entonces, fíjense que ¿cuánto es la masa de este cuerpo? Del cilindro. 42 kilogramos. ¿Y el de este cuerpo que está suspendido? 16. Entonces, esta masa es mucho mayor que esta, ¿bien? Es verdad que hay un ángulo de inclinación, pero ¿hacia dónde tendería a moverse? La primera sospecha.
hacia la izquierda. Claro, Y hacia arriba. este cilindro, como es de mucha mayor masa, es más pesado, y tendería a venir en este sentido. Dependiendo del ángulo, muchas veces tenemos que analizar también el ángulo, ¿sí? Porque lo que va a importar es la componente en esta dirección, el peso. Pero en un principio suponemos una dirección de movimiento cualquiera. Entonces, cuando suponemos una dirección, yo voy a suponer que se va a mover en este sentido, y este sentido para mí va a ser el eje positivo. ¿Sí? Le doy positivo en esta dirección. Y entonces, cuando esta asciende, como tiene que acompañar el movimiento, ¿sí? Va a tener positivo también el eje en esta dirección, para este cuerpo, para tener coherencia en las ecuaciones, ¿bien? Entonces este desciende y es positivo en esta dirección, y este cuando asciende es positivo. ¿Se entiende? Sí. Bueno, entonces, observemos que este plano inclinado tiene un cierto ángulo alfa o tita, no sé cómo le llaman en el ejercicio. ¿Cómo le llaman? Vamos a poner tita. Sí, Tita. Bueno, entonces, nosotros aquí vamos a plantear los ejes ortogonales. El eje X coincidente con el movimiento del centro de masa, ¿sí? Dijimos positivo en esta dirección, y este va a ser el eje Y. Entonces, observemos que el peso yo lo tengo que proyectar en las dos direcciones, en dirección del eje X y del eje Y. Entonces, fíjense que el peso me va a quedar, este va a ser mi peso en Y, y este de aquí va a ser el peso en X. Que si nosotros miramos el ángulo, este ángulo se forma entre dos rectas que son perpendiculares a estos lados. Y esas rectas perpendiculares son justamente mi eje Y y el peso. Fíjense que el peso es perpendicular a este eje, a la horizontal, ¿sí? Y el eje este que tomamos como Y es perpendicular a esta recta. Entonces, este ángulo que tengo aquí es el mismo alfa o tita que tengo entre el peso y el eje Y. Este es tita. ¿Bien? Entonces, mi componente en la dirección de movimiento, mi componente del peso en X, va a ser el peso por el seno del ángulo, ¿sí? Y fíjense que va a ser positivo ahí. Y bueno, para tomar, en este ejercicio tenemos que hacer lo mismo. La polea creo que es masa despreciable. Entonces la tensión que tengo acá es la misma tensión que aparece de este lado de la cuerda, sobre el otro cuerpo. ¿Bien? Es de masa despreciable, ¿verdad? Sí. Bien. Entonces, lo que yo voy a hacer, la sumatoria de fuerzas en este cuerpo ya la sabemos. Sumatoria de fuerzas en el cuerpo 2, si quieren, va a ser igual a la masa de ese cuerpo 2 por la aceleración que tiene, que es la aceleración lineal y va a ser la misma que la del centro de masa. En ese cuerpo tenemos la tensión, que es positiva, menos el peso de ese cuerpo, que va a ser la masa 2 por la gravedad, igual a la masa 2 por la aceleración. No conocemos la aceleración ni la tensión. Venimos entonces a otra ecuación que va a ser para la del cuerpo del cilindro. Y hacemos sumatoria de torques. Recuerden siempre que sumatoria de torque es momento de inercia por alfa, pero yo tengo que decir respecto a qué punto. Eso es fundamental. Entonces, si yo digo, calculo los torques respecto al centro de masa, bien, voy a tener torque de las fuerzas de rozamiento. Fíjense que hoy les pedía que determináramos la dirección del movimiento. Si se mueve en esa dirección, entonces el rozamiento va a tener este sentido. Porque el objeto está rotando en forma antihoraria, entonces el rozamiento es quien provoca esa rotación, ¿sí? Bueno, entonces, si yo tomo el torque respecto a este punto, estoy anulando el torque de la tensión, que pasa por ese punto, el torque de la normal, que pasa por ese punto, y el torque del peso. Pero me quedaría el torque de la fuerza de rozamiento. Otra cosa que puedo hacer sería tomar los torques en este punto, que es el punto donde está en contacto con la superficie. Entonces a ese punto le llamo O, y aquí es donde escribo que la sumatoria de torque va a ser respecto a O, y el momento de inercia respecto a ese punto O, que como no es el centro de masa, aquí sí o sí voy a aplicar el teorema de Steiner. Entonces,
Fíjense que respecto a ese punto, yo estoy anulando la componente I del peso, ¿sí? Y voy a tener también anulado el torque del rozamiento, pero voy a tener el torque de la componente X del peso y la tensión. Y fíjense que según nuestro sistema dijimos que el signo que otorgamos a la rotación tiene que coincidir con la traslación. Entonces, ¿qué signo tendría aquí este sentido de rotación? Positivo. Positivo. ¿Sí? Porque es positivo hacia abajo y la rotación que acompaña ese movimiento vamos a tomarlo positivo también. Es una convención de signos. ¿Sí? Entonces, el torque que provoca, fíjense, el peso en X tiene a girarlo en ese sentido. ¿Sí? El torque, fíjense que el peso en X está aplicado al centro de masa y lo tiende a girar en sentido antihorario. Y la tensión lo tiende a girar al revés, en sentido horario, entonces va a ser negativo. Es decir, que nos queda que el peso en X por el radio, que va a ser la distancia que tengo del punto hasta donde está la aplicación de la fuerza, menos la tensión por el radio también, y esto va a ser igual, y aquí hago Steiner. Momento de inercia respecto al centro de masa, más la masa por la distancia al cuadrado, que en este caso es R cuadrado, por alfa. ¿Me van siguiendo? Sí, Franco. Bien, entonces aquí tenemos que la masa por la gravedad por el seno del ángulo, menos la tensión por R, va a ser igual, y aquí tenemos de vuelta, es un cilindro, entonces esto va a ser, el momento de inercia respecto al centro de masa es un medio por la masa por R cuadrado, más la masa por R cuadrado me va a dar 3 medios de la masa por el radio al cuadrado. Y aquí sí ponemos la aceleración del centro de masa sobre el radio. Los radios se cancelan, ¿sí? Y me va a quedar que la masa por la gravedad por el seno del ángulo, ¿sí? Es igual a 3 medios por la masa por la aceleración del centro de masa. Perdón, me faltó la tensión aquí. Entonces aquí menos tensión igual a 3 medios por la masa por la aceleración del centro de masa. Aquí tenemos la masa del cilindro. Si quieren le pongo, he dicho que era el cuerpo 1, bueno, masa del cilindro. ¿Sí? Cuando hago sumatoria de fuerza, bueno, masa 1. El otro era masa 2, este va a ser masa 1. Bueno, y acá tenemos la ecuación que nos vincula, o que tiene como incógnita la tensión y la aceleración del centro de masa para el cilindro, y aquí tenemos la ecuación de arriba, que va a ser la ecuación que tiene la tensión y la aceleración de este cuerpo como incógnita. Pero fíjense que la aceleración del centro de masa y la aceleración de este cuerpo son iguales, porque la aceleración con la que va a ascender este cuerpo va a ser la misma aceleración que la del centro de masa por estar unidos por una cuerda. ¿Se entiende? Franco, entonces ahí tendríamos dos ecuaciones con dos incógnitas, sería la aceleración y la tensión. Correcto, correcto. Por ahí lo que tenemos que escribir es que, no sé si se alcanza a ver abajo, pero tenemos que escribir aquí abajo que la aceleración del centro de masa es igual a la aceleración A, para llamarla de la misma manera. Son la misma aceleración. ¿Bien? Podés despejar ahí igualar, ¿no? Claro, hay que despejar la tensión de una ecuación y reemplazarla en la otra. Y nos va a quedar una ecuación única donde la aceleración es nuestra incógnita. ¿Sí? Profe, una pregunta. Sí. ¿Por qué elegís ese punto de la esfera, no sé qué era? Que está tocando junto con la rampa y no el centro de masa. Bueno, se puede. Por eso me decía, el torque uno puede tomarlo donde guste. Yo voy a borrar esto y escribimos la otra ecuación que... Vamos a suponer que yo tomé para el cuerpo 1, o para el cuerpo 2, perdón, la ecuación de Newton para su traslación. ¿Sí? Y aquí voy a borrar esta expresión y voy a plantear en el centro de masa. ¿Se puede hacer? Por supuesto. Se puede hacer. Lo que pasa es que con ese se te anulan un par de cosas, ¿no? Claro, Parece que lo si yo elegiste. tomo, fíjense, si yo tomo
borro el eje O y tomo respecto al centro de masa, me va a quedar el momento de inercia respecto al centro de masa. Entonces el torque, fíjense que la única fuerza que va a hacer torque en el esquema, si ustedes observan bien, si la coloco aquí, voy a anular el torque del peso de ambas componentes, voy a anular el torque de la tensión y de la normal, y me va a quedar la fuerza de rozamiento, que tiende a girarlo horario. Entonces me va a quedar la fuerza de rozamiento por el radio igual a 1/2 por la masa por R cuadrado por alfa. O si quieren, directamente ponemos la aceleración del centro de masa sobre el radio. Fíjense que ahora yo tenía una ecuación con la tensión y la aceleración como incógnitas. Y ahora voy a tener la fuerza de rozamiento y la aceleración. Es decir, que me apareció una incógnita más, que es la fuerza de rozamiento. Entonces, si yo tengo dos ecuaciones y tres incógnitas, que son tensión, fuerza de rozamiento y aceleración. ¿Bien? Ese es el inconveniente. Pero, ¿cómo lo puedo solucionar a eso? Puedo plantear sumatoria de fuerzas en el cilindro. ¿Sí? Pero, digamos, la dificultad de hacerlo en el centro de masa es que ahora requerimos una ecuación más. ¿Se entiende? Porque aparece la incógnita, que no la conozco, la fuerza de rozamiento. En rodadura, les quiero hacer una aclaración importante, la fuerza de rozamiento no la conocemos. No es muy estático por la normal, ni muy dinámico por la normal, ni nada por el estilo. ¿Sí? Es una fuerza que desconocemos. Puede tener cualquier valor. ¿Bien? No va a ser... Lo que pasa es que en el inciso B te pide calcular la fuerza de rozamiento y la tensión. Sí, por eso, pero la resolvés o bien de esta ecuación, una vez que vos conocés la aceleración, por ejemplo, acá te queda fácil, porque si vos con el primer planteo pudimos sacar la aceleración con lo que hicimos recién, ya de acá saca la fuerza de rozamiento. Es decir, de alguna forma necesitamos plantearlo. ¿Bien? Yo decía, para resolver la aceleración de una, por ahí estamos introduciendo una incógnita más. ¿Y cómo la resolvemos? Muy fácil, porque tenemos que plantear sumatoria de fuerzas en X para el cilindro. ¿Qué vamos a tener? Fíjense, el peso en X menos la tensión menos la fuerza de rozamiento, y eso va a ser la masa del cilindro, que es el cuerpo 1, ¿sí? Por la aceleración del centro de masa. Entonces, aquí voy a tener otra ecuación más, porque fíjense que en X aparecen esas fuerzas solamente. El peso en X positivo, la tensión negativa y la fuerza de rozamiento negativa. Entonces aquí voy a aportar otra ecuación que me permite a mí tener un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. Tensión, fuerza de rozamiento y aceleración. ¿Bien? ¿Se entendió? Sí. Sí, Franco. Entonces, de esas dos maneras podríamos plantear el problema, digamos. Sí, tal cual, tal cual. Lo que tiene este ejercicio del torque, como le decía la otra vez, uno puede elegir el punto estratégicamente, ¿sí? Porque uno tiene libertad de elegir el punto de calcular los torques. El tema es que tenemos que ser coherentes con el planteo, ¿sí? Es decir, si nosotros desplazamos el punto de rotación, tenemos que tener en cuenta el teorema de Steiner. Entonces aplicar que el momento de inercia va a cambiar. Y después, bueno, identificar bien cuáles son las fuerzas que van a actuar en las que van a provocar torque en cada situación. ¿Bien? Franco, Sí. te digo que el 10 me había confundido en una longitud, que me dijo Félix. ¿Y te dio bien como está puesto en el...? Sí. Ah, bueno. Bueno, me alegro entonces. Me alegro. Bueno, pero fíjense que está bueno. Los resultados los pusimos porque ustedes hicieron la solicitud y nos pareció importante atender esa inquietud porque es una forma de que vayan verificando los resultados. Entonces, cuando no te da, es una buena manera de buscar el error. Pero muchas veces nos ha pasado que nosotros nos equivocamos en colocar los resultados, así que también a veces juega a favor y a veces en contra. Pero bueno, lo importante es revisar a fondo los conceptos y estar seguros de que hay un error y no es que nos equivocamos. Esa es la parte buena. Claro. Bueno, gente, creo que por hoy estamos, ¿no? Teníamos pensado 1 horita, ¿sí? Y si lo implementamos medio seguido, hacemos 1 horita cada tanto. Cada clase. ¿Cómo? Cada clase. Cada clase. Dale.
Sí, habíamos dicho eso. Lo que pasa que lo que charlábamos con Betina era justamente hacer un sondeo, porque ahora, por ejemplo, somos, bueno, 15, incrementamos el número, pero de todos los que somos 60, más o menos, 57 por ahí. El resto no sé si es que no puede conectarse por razones digamos, de alguna limitante tecnológica, ya sea conectividad o la disposición de una computadora, o el mismo software. Entonces, queremos hacer un sondeo primero para asegurarnos de que todos pueden, porque si no estamos generando tal vez alguna diferencia y no quisiéramos que se den diferentes oportunidades, ¿viste? Para los alumnos. Entonces, primero queremos asegurarnos que todos puedan. Por eso elaboramos una encuesta para ver si esto es algo que podemos sostener en el tiempo o es solamente así en forma esporádica. ¿Bien? Igual está bueno eso, que lo que hacen de subirlo después igual. Como que está el material disponible para los que no Sí, pueden conectarse ahora. tiene que salir todo perfecto, no como salió ayer. Ah, bueno. Claro. Claro, pero bueno. Así que bueno, Con la práctica. perfecto. Sí. Sí, señor. Bueno, gente, creo que por hoy estamos, ¿no? Sí, Franco, ¿van a seguir respondiendo consultas en el foro? Sí, las consultas del foro se responden hasta las 12. Genial, entonces. Estamos todo el día con el foro, hoy todas las 4 horas de clase, y el jueves volvemos nosotros de 10 a 12. De 8 a 10 tienen teoría. ¿Bien? Bueno, Buenísimo. muchas gracias. Bueno, perfecto, gente. Bien, Gracias, Franco. nos Chao. Adiós, vemos. hasta luego. Chau, chau. Gracias. Chao.